Imagina un lugar donde los matrimonios entre primos son permitidos. Expresar verdades puede llevar a la prisión, y donde el consumo de peces vivos es una práctica culinaria. Bienvenido a Japón, conocido como la Tierra del Sol Naciente, un país con tradiciones únicas que se destacan a nivel mundial. Hoy exploraremos algunas de estas peculiaridades, comenzando por la cuestión de la edad mínima para relaciones amorosas. Puede parecer sorprendente para muchos, pero hasta hace poco, la edad legal para el consentimiento en relaciones en Japón era solo de 13 años, una de las más bajas del planeta. Este aspecto del derecho japonés, vigente desde 1907, solo se modificó hace algunos meses. Aunque algunas regiones del país ya habían adoptado rangos de edad de 16 a 18 años mediante legislaciones locales, la norma nacional seguía siendo de 13 años. En comparación, en países como Brasil, la edad de consentimiento comienza a los 14 años, justo al inicio de la adolescencia, lo que despierta intensos debates. La peculiaridad japonesa, sin embargo, destacaba de manera singular y era fuente de controversias marcadas. La discusión cobró fuerza en los últimos años, culminando con el reciente cambio a 16 años. Después de más de un siglo, el gobierno japonés reconoció la sensibilidad del tema y la necesidad de proteger mejor a sus jóvenes y adolescentes, promoviendo un cambio significativo en la legislación. Tema 2. Unión entre primos. Este tema aborda un tema más suave relacionado con las relaciones familiares, y en particular el matrimonio. Como se indicó, en Japón es perfectamente legal casarse con un primo hermano. Asimismo, en Brasil esta práctica está permitida, a pesar de que existen varias leyes que prohíben el matrimonio entre parientes, ya sea consanguíneos, adoptivos o incluso por vínculos de afinidad. Explicando brevemente, los parientes consanguíneos y adoptivos son conceptos intuitivos, mientras que los suegros se refieren a situaciones como, por ejemplo, haberse casado y luego divorciarse, donde la madre de tu ex esposa se convierte en tu suegra. Legalmente, no puedes casarte con ella incluso después de divorciarte de tu ex esposa. Generalmente las uniones entre primos, aunque legales, se desaconsejan por temor a que la proximidad genética pueda derivar en problemas de salud o malformaciones en la descendencia. Es interesante señalar que, en varias partes del mundo, el matrimonio entre primos hermanos aún está prohibido, una legislación que se remonta al periodo Meiji en Japón, establecida en 1898. En Japón, esta práctica está tan aceptada que incluso existe un término específico para ella, itokokon. Muchas figuras japonesas, incluido el primer ministro número 56, Shinzo Abe, se han casado con sus primas hermanas. Incluso dos primeros ministros posteriores hicieron lo mismo. Una de las razones de la existencia de esta ley fue la preservación de los bienes dentro de las familias. Actualmente, cualquier persona que resida en Japón y desee casarse con un primo, tiene la libertad legal de hacerlo. Tema 3. Difamación. Este tema es particularmente intrigante. En Japón puedes demandar a alguien por difamación si mancha tu honor o tu reputación pública, incluso si las acusaciones son ciertas. Esto puede parecer sorprendente, especialmente si se compara con Estados Unidos, donde se entiende por difamación la propagación de una falsedad oral o escrita que daña la reputación de alguien, constituyendo un delito menor o un delito. Sin embargo, en Japón, la ley protege el honor individual o corporativo de cualquier daño, independientemente de la veracidad de las declaraciones. En Japón, la unión entre primos es una práctica tan arraigada que hay un término específico para describirla: itokokon. Muchas personalidades destacadas, incluido el lugar 56 primer ministro, Shinzo Abe, optaron por casarse con sus primeras primas. Curiosamente, dos sucesores en el cargo de primer ministro también siguieron esta costumbre. La motivación detrás de esta tradición puede ser el deseo de preservar el patrimonio familiar. La ley japonesa, de manera inclusiva, aún permite estas uniones hoy en día. En cuanto a la difamación, Japón adopta una postura única, permitiendo acciones legales contra alguien que perjudique la reputación pública de una persona o empresa, incluso si las afirmaciones son verdaderas. A diferencia de los Estados Unidos, donde la difamación generalmente implica declaraciones falsas, en Japón, la integridad pública está protegida incluso contra verdades potencialmente perjudiciales.
Las leyes japonesas definen la difamación bajo 3 criterios: divulgación al público, revelación de hechos, verdaderos o no, y daño a la honorabilidad del individuo o entidad. Por ejemplo, exponer una relación extramatrimonial verdadera de su jefe puede considerarse difamación en Japón, incluso en plataformas en línea, si cumple con los criterios mencionados. Hay excepciones, especialmente para denuncias de interés público o fraudes. El objetivo de estas leyes es proteger contra daños intencionales a la reputación de personas y empresas. 2 casos ilustran esta realidad. En uno, una persona fue procesada por exponer en línea una relación extramatrimonial verdadera. El Tribunal de Tokio decidió a favor del demandante, reforzando la seriedad con la que la ley japonesa trata la protección de la honra individual y corporativa, otorgándole una compensación significativa. En el episodio 2, hubo un intento de violación durante una serie de eventos. Según la ley japonesa, intentar tener relaciones sexuales con alguien inconsciente, ya sea por alcohol u otra sustancia, se considera un crimen. Una revista publicó un artículo anónimo detallando lo ocurrido sin revelar el nombre de la persona involucrada. A pesar del anonimato del informe y del incidente, la justicia favoreció al acusado, otorgándole 4 millones de yenes, aproximadamente 178.000 reales, por daños morales, bajo el argumento de difamación. Esto refleja la importancia del honor en la cultura japonesa, donde la difamación puede llevar a compensaciones financieras, una curiosidad legal relevante para quienes están en Japón. En la cultura japonesa, la caza y consumo de ballenas, delfines, focas y leones marinos son legales y forman parte de las tradiciones culinarias, aunque no sean prácticas diarias para la mayoría. El consumo de tiburón, en particular, es apreciado y está disponible en muchos restaurantes, especialmente los de cocina china, aunque se considere un plato de lujo. Jody Morishita, al comentar sobre la salida de Japón de la Comisión Internacional de Caza de Ballenas, destacó que el consumo de ballena es un aspecto cultural respetado, señalando un rechazo a la imposición de prácticas alimentarias extranjeras. Así, en Japón, comer carne de ballena es legal y parte de una cuestión de respeto cultural. La gastronomía japonesa está llena de singularidades. Un ejemplo es el ikizukuri, una técnica que implica preparar y servir pescado aún vivo, directamente frente al cliente, garantizando la máxima frescura, a pesar de las controversias que rodean la práctica. Además, Japón tiene el hábito de consumir huevos crudos, como en el plato Tamago Kaki Gohan, que combina huevo crudo y arroz. Aunque en otras naciones esto puede generar preocupaciones sanitarias, en Japón es una práctica segura y apreciada. La excentricidad de la cocina japonesa no se detiene ahí, con la existencia de establecimientos temáticos inusuales, incluidos aquellos dedicados a simular heces, sirviendo alimentos en mini inodoros, una propuesta que desafía las convenciones gastronómicas. En cuanto al consumo de cigarrillos, se sabe que conlleva riesgos para la salud. Sin embargo, Japón tiene peculiaridades en su legislación sobre tabaco. La venta de cigarrillos aún está permitida en máquinas expendedoras para adultos con identificación. A pesar de las restricciones recientes al fumar en espacios cerrados, implementadas en 2020, aún es posible fumar en lugares específicos como habitaciones de hotel, bares de cigarros y algunos restaurantes y bares pequeños, abiertos antes de abril de 2020. Esto representa una evolución en las políticas de control del tabaco en el país, reflejando un cambio gradual en comparación con años anteriores, cuando fumar en espacios cerrados era común. Comparta en los comentarios si estas prácticas se asemejan a las de Brasil.